Hola amigos, Mr. Pablo Show de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de Villares de Arriba, donde estamos a punto de comenzar la ruta del Pico Miravalles, PRAS 23. Y os voy a decir todo acerca de esa ruta de camino allí. Bueno amigos, no sé si os acordaréis, cuando estaba haciendo la ruta, creo que se llamaba La Pola a Valle del Lago, PRAS 19 creo recordar, mencionaba esta ruta. Estaba en el proceso de preparar la ruta, hacer un poco de investigación, y parece que esta ruta no es oficial, está cerrada, o lleva cerrada bastante tiempo, y como decía en aquel momento, las únicas noticias que tengo de esta ruta es que es una ruta bloqueada en muchos sitios por escobas, esos arbustos enormes que crecen y cierran los caminos. Entonces, lo que voy a hacer, y por cierto, tengo un poco de miedo, pero eso es bueno haciendo senderismo, porque hace que estés enfocado y con un respeto tremendo, evitando cometer errores y haciendo tonterías. Y es el estado mental en el que me encuentro ahora mismo. Muy centrado. Pero en cualquier caso, voy a intentarlo. Y esto hasta cierto punto es una especie de videoblog donde estoy grabando mis intentos de hacer esta ruta. Espero por lo menos llegar al Pico Miravalles, que no sé si lo conocéis, pero tiene una altura de casi 2000 metros y se llama Miravalles porque os da la oportunidad de ver, creo que son 7 valles alrededor de ese pico, y con llegar ahí me doy más que contento, pero ya os digo que no estoy seguro, ¿eh? En fin, vamos a continuar. Ahí parece que hay como una mina o algo así, ¿no? Parece una mina a cielo abierto. Bueno, como veis hay un cambio en el estado de la carretera. Venimos de allí y vamos a continuar en este desvío por allá. Ya veis que el estado de la carretera o el estado del camino cambia un poco. Aún así, no es ningún problema pasar. Así que allá vamos. Bueno, de momento la cosa va bien, ¿eh? Vamos a tener que seguir caminando por allá arriba. Pero bueno, de momento se puede hacer fácilmente. Y que siga así, ¿eh? Bueno amigos, esta señal que veis detrás de mí es la primera que veo desde que empecé el camino hace aproximadamente 2 horas y me está diciendo que tengo que seguir por allí. Fijaros el contraste entre la ruta que he seguido hasta ahora. Dejadme que os enseñe. Fijaros el contraste entre la ruta que he seguido hasta ahora, que es esta, y la ruta por la que tengo que continuar, que es esa otra. Que la verdad es que no parece lo que se dice muy acogedora, pero bueno, vamos a intentarlo y a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Hoy, por cierto, hoy es un día de muchísimo calor y yo creo que soy afortunado de tener un montón de agua en la mochila, porque creo que la máxima hoy va a ser 30 grados, o sea que va a ser físicamente bastante exigente. Pero bueno,
con llegar arriba del pico Miravalles me doy como un canto a los dientes, porque las vistas desde ahí deben ser fenomenales. En fin, que me estoy enrollando. Vamos para allá. Bueno, pues efectivamente, mirad el tamaño de estos arbustos, de estas escobas. Esta es la altura de mis bastones, que están apoyados en el suelo, como veis. Y esta es la altura de estas escobas. Y hay que pasar por ahí. A ver, hasta dónde llegamos, ¿eh? Joder, con el miedo que le tengo yo a las arañas. Está lleno de ellas. Madre mía. Bueno, amigos, las escobas se están haciendo más pequeñas, con lo cual es fácil de pasar, pero madre mía, es que no os dais una idea de lo horrible que ha sido pasar estos, deben ser 2 kilómetros, una cosa así que llevo pasando con escobas. A mí, si la parte de Somiedo, de La Pola a Valle del Lago, era dura, esta es 10 veces más dura. Pero en fin, a ver si es posible, no podemos estar muy lejos del pico Miravalles. A ver si es posible por lo menos llegar a Miravalles. ¿Vamos a continuar? Madre mía, compañeros, mirad qué vistas hay aquí. Todo el sufrimiento de llegar hasta aquí está olvidado ya. Qué belleza, qué paisaje, qué montañas, qué preciosidad. Si es que Ibias jamás decepciona. Madre mía, qué bonito. Madre mía. Por cierto que tenemos que seguir por ahí arriba. Y he puesto que las vistas desde ahí son perfectas. Bueno, pues vamos allá. Bueno, amigos, este es el camino de los arrieros y creo que vamos a tener que ir hacia allí. Pero no estoy seguro, vamos a verlo. Bueno, amigos, llegamos a una encrucijada ahora donde vamos a dejar la parte circular de la ruta. Si os acordáis, la ruta tiene una parte circular y una parte lineal. La parte circular evidentemente empieza y acaba en Villares de Arriba, pero la parte lineal se sale del círculo y va hasta el pico Miravalles, que es el pico más alto de Ibias,
con 1900 y algo metros. Y este es el punto donde tenemos que desviarnos de ese círculo, de esa parte circular de la ruta. Y vamos a seguir, no sé si se ve bien, esta parte de aquí arriba, de camino al Pico Miravalles. Así que allá vamos. Bueno, pues ahí, al fondo, es hacia donde vamos, al Pico Miravalles. Y por lo que veo hay gente allí. En fin, todavía nos queda un poco, pero poco a poco iremos hasta allí. Casi ahí, casi estamos. Hasta ahí tenemos que llegar. Bueno, estamos casi a punto de llegar. Tenemos que llegar hasta ahí arriba, que es el Pico Miravalles. Y hay, creo, en mi opinión, dos opciones. Una es ir por esa cara, o la otra es ir por aquí y dar la vuelta hacia allá. Y no sé todavía qué opción voy a obtener. En todo caso, queda ya muy poco, Bueno, amigos, hemos llegado al Pico Miravalles. Ahora es cuestión de descansar un poco y después volver otra vez a la parte circular de la ruta. Pero tengo que deciros que yo personalmente no os recomendaría que hicierais esa parte de la ruta que va al Pico Miravalles de PRAS 23. Francamente, no os aconsejaría hacer ninguna parte de esa ruta, está muy mal. Pero si realmente queréis ver el Pico Miravalles, os recomendaría otra ruta que no es una ruta de pequeño recorrido, pero que está muy bien. Es la ruta Puerto de Ancares a Pico Miravalles, que dura aproximadamente 4,5 kilómetros, es muy cortita, 4,5 kilómetros de ida. Y está mucho mejor el camino y se llega mucho más fácil al Pico Miravalles que de la otra manera. Y os voy a poner un link aquí porque estoy preparando un vídeo de esa ruta, que aunque no sea una ruta PRAS, es una ruta muy bonita, os la recomiendo también, sobre todo si queréis ver el Pico Miravalles. En todo caso voy a descansar un rato, os voy a enseñar alrededor, que es muy bonito, es precioso, y después continuamos de vuelta a la parte circular de la ruta.
¿Nos vamos de vuelta? ¿Cómo lo ves? Pues venga, ya vamos. Bueno amigos, hemos llegado o estamos de vuelta en la parte circular de la ruta que va hacia allá. En todo caso ha sido casi una odisea el volver hasta aquí, por cierto. Pero bueno, vamos a continuar el camino y a ver si podemos llegar cuanto antes hasta el coche. Pero todavía nos queda un pedazo, ¿eh? Bueno amigos, me queda aproximadamente, yo diría que 2 kilómetros para llegar al coche, o sea que estoy a punto de acabar la ruta y es un momento perfecto para decir adiós. ¿Qué opiniones tengo acerca de la ruta? Bueno, déjame pararme que me ahogo. Bueno, la opinión es que no la hagáis, la verdad, porque no está en muy buen estado, especialmente la primera parte. Hay como, yo diría que 2 a 3 kilómetros de escobas altas como un hombre, que he tenido que atravesar y te comen muchísima energía y te comen mucho la moral. Pero al final conseguí pasarlas. Lo que pasó es que acabé tan cansado y después, para más INRI, perdí mi cámara, la que estoy usando ahora, y tardé como media hora en encontrarla. Afortunadamente la encontré gracias al GPS que está registrando por donde paso, pero me costó un rato el encontrar la cámara y es algo que se añadió al cansancio acumulado. De todas formas, la parte que va hasta el Miravalles, la montaña, no es segura, no está muy bien señalizada y en algún momento pensé que estaba haciendo escalada en roca, lo cual que no es una buena idea hacer escalada en roca cuando estás tremendamente cansado, porque necesitas absoluto control de las manos y de los pies. Bueno, pues aquí estamos, a punto de terminar la ruta. Afortunadamente no he tenido ningún accidente, pero ya os digo que esta ruta no la recomiendo en absoluto. Es muy bonita, todo hay que decirlo, muy bonita, pero no es segura. Entonces yo no la recomendaría. En todo caso me voy a despedir como siempre lo hago diciendo que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír. Y si no es así, seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.